¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Estado Nacional. Han pasado hartas cosas en los últimos 7 días. Bueno, el triunfo arrollador del rechazo, un cambio de gabinete algo complejo, la represión de los overoles blancos, el trabajo para iniciar un nuevo camino constituyente y por sobre todo temas de seguridad ciudadana, por supuesto, 2 encerronas que terminan con ciudadanos muertos ocurridos en menos de 24 horas. Temas para conversar con nuestra invitada de hoy en su primera entrevista televisiva. La ministra de Interior, Carolina Toá, estará esta noche junto a nosotros en Estado Nacional. Bienvenido. Ministra, ¿cómo está? Bien. Que nada, gracias. Buenas noches. Y gracias por estar acá junto a nosotros. Nunca es fácil ser ministro de Interior, ministra de Interior, pero yo hago un resumen. Ha pasado como 1 mes y medio los últimos 7 días. Le invito a partir por este tema de seguridad ciudadana. Evidentemente el tema de las encerronas, con 2 personas muertas en 24 horas. ¿Es para usted un punto de inflexión en materia de seguridad ciudadana? Nunca es fácil la vida, Iván, y hay que enfrentarla. A ver, las encerronas, entendamos de qué estamos hablando primero, ¿no? Nosotros llevamos varios años con una escalada en la criminalidad que no es solo cuantitativa, yo incluso diría su principal característica no es la cuantitativa, sino el tipo de delitos que estamos enfrentando. Son delitos más violentos, son delitos donde hay mucha mayor presencia de armas, son delitos donde hay organizaciones detrás de ellos y el Estado tiene que prepararse para eso. Esto ha pillado al Estado en un mal momento, porque por algún tiempo no se tomaron las medidas, entonces el crimen avanzó, se hizo sofisticado y en el mismo tiempo nuestra capacidad como Estado para enfrentarlo no hizo el mismo avance, incluso diría tuvo algunos retrocesos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la legitimidad de la acción del Estado pasamos por una crisis muy grande, que en el estallido social tuvo su cúspide y que todavía tenemos muchas consecuencias de aquello. Entonces hay que tomarse muy en serio lo que hay detrás de las encerronas. Es un nuevo perfil del delito, es una nueva capacidad del delito. ¿Cuál es ese perfil del delito? Porque en uno de los casos, el caso de la Costanera Norte, que probablemente es el primero que enciende las alarmas muy en serio sobre este tema, hubo, según las estimaciones de Carabineros, 20 disparos percutados, sí. 6 que dan en el conductor quien finalmente pierde la vida. Algo pasó este fin de semana que es completamente diferente. Pero eso yo le preguntaba si esto es un punto de inflexión. No es completamente diferente, Iván. O sea, las encerronas en las carreteras, con armas, con asesinados, están sucediendo hace algún tiempo y antes no las conocíamos. A veces, claro, hay más tiros, otras veces hay menos, pero no es primera vez que tenemos un resultado de este tipo. Pero es primera vez, perdón, que tenemos 2 conductores fallecidos en 24 horas. Sí, que suceden tan juntos, claro. Pero quisiera ir a lo que me pregunta, ¿qué es lo distinto? Que hay más presencia de armas, ¿qué es lo distinto? Es que hay bandas organizadas, ¿qué es lo distinto? Que con mucha facilidad están dispuestos a asesinar a una persona, cosa que en el pasado no conocíamos. Entonces, tenemos que prepararnos para esto y hemos tenido que actuar, digamos, en los primeros meses del gobierno del presidente Boric, haciéndonos cargo de una situación de mucho descontrol, porque al mismo tiempo que están las encerronas, está el problema de orden público, al mismo tiempo está el descontrol de las fronteras, al mismo tiempo está la violencia en el sur, y así entró el gobierno del presidente Boric, con esta realidad desatada. Entonces, se han tomado una serie de medidas que buscan enfrentar esto en la urgencia, pero la verdadera solución tiene que ver con tener una política acorde al tipo de desafío que hoy tenemos. Y una política quiere decir muchas cosas. Quiere decir instrumentos, recursos, instituciones, legislación. En todos esos planos el gobierno está avanzando y tiene una agenda amplia en estas materias que yo invitaría a todos los que les importa este tema a que la abordemos seriamente y no pensemos que esto se resuelve con los episodios aislados. Ministra. Así todo, Iván, así todo, las encerronas violentas han ido disminuyendo, no aumentando. Respecto al año pasado, tenemos un porcentaje menor de encerronas violentas y respecto a las denuncias tenemos menos, pero eso no quita ni resuelve nada las 2 familias que perdieron a alguien querido este fin de semana, sí, en lo más mínimo. Sobre las cifras hay diferentes interpretaciones si uno se queda, por ejemplo, con el stop de Carabineros, para no caer de nuevo en esto del cherry picking que decía el presidente Boric en nuestra entrevista, ¿no? Si uno se queda con el stop de Carabineros, han aumentado 123% respecto al año pasado. Y uno entendería que, claro, hay más porque efectivamente había una situación de cuarentena en términos generales en el país, pero la verdad es que no había pasado esto. ¿Qué de distinto se va a hacer para que no siga ocurriendo esto? Bueno, porque lo de tiempo distinto... atrás el subsecretario Vergara decía incluso que aquí los privados tienen que hacer algo, pero uno dice, bueno, la seguridad pública es tarea
del gobierno, del Estado, no de los privados necesariamente. No, la seguridad pública es tarea de muchas instituciones, ¿verdad? Principalmente y el gobierno es el que coordina, ¿no?, este accionar. Entonces, aquí hay mucha agenda desplegada. En primer lugar, la agenda propiamente de las encerronas en las autopistas, donde hay un camino que ya se ha recorrido de coordinación con los privados. Ellos han hecho una inversión importante, se está haciendo una coordinación de transporte y el MOP para intercambiar información, para tomar medidas. Se han incorporado recursos para aumentar los patrullajes en las áreas donde es más frecuente esto, pero esto además está inserto en una agenda mucho mayor, que es la agenda del crimen organizado. Porque estos no son unos delincuentes que iban pasando y dijeron ese auto, a ver, démosle con ese auto. No, estas son bandas que se dedican y que tienen organizado un sistema en las autopistas para asaltar, igual que tenemos bandas del sur, y tenemos bandas en el norte, y tenemos bandas traficando con los migrantes. Entonces hay que atacar el crimen organizado. Ese es un perfil nuevo. Ministra, y el ataque, pero Iván, es que me hace una pregunta y se la necesito contestar, ¿verdad? Es que entonces, ¿cómo se es resuelve? No, no es el diagnóstico, estoy hablando de la solución. Aquí no estamos en el diagnóstico. Entonces, aquí hay una legislación que está en el Parlamento en materia de crimen organizado. ¿Qué va a hacer esa legislación? Nos va a dar herramientas investigativas que hoy día no tenemos, mucho más intrusivas, que va a significar tener agentes encubiertos, que va a significar poder acceder a información, que va a significar hacer entregas controladas para desbaratar las bandas y no solamente la última persona que estuvo involucrada en un hecho. Segundo, recursos. Se han entregado una serie de recursos adicionales para esto, pero el presupuesto del próximo año va a profundizar en esto. Tercero, institucionalidad. Creamos un consejo a cargo de coordinar la acción estatal en esta materia porque muchos de nuestros problemas vienen de la descoordinación, organismos trabajando separados. Entonces, si decimos el Estado tiene una responsabilidad, eso significa aduanas, PDI, Ministerio Público, Ministerio del Interior, el Servicio de Impuestos Internos, todos trabajando de consumo. Cuando usted habla, es que estamos hablando del tema de Encerrona, ya vamos a ir al sur, vamos a ir al norte también, por supuesto, pero el tema de Encerrona es crimen organizado. Por eso, ¿qué antecedentes de inteligencia pueden permitir afirmar que aquí hay efectivamente bandas de crimen organizado? Porque muchas veces las personas que han sido detenidas por esto resultan ser, en algunos casos, menores de edad, en otros casos, personas que se dedican a vender los automóviles después, incluso para venderlos en el mercado de los repuestos. Sí, ¿Hay crimen organizado detrás de las encerronas que termina con 2 personas? Bueno, primero hay que decir que la incorporación de menores es habitual como instrumento del crimen organizado. Utilizan a los menores porque son fáciles de reclutar, utilizan a los menores porque encuentran que es más fácil eludir la responsabilidad penal y utilizan a los menores porque son vulnerables. Entonces, que haya menores no es en lo más mínimo síntoma de que no hay crimen organizado. Segundo, lo que usted menciona respecto a la reducción después de los vehículos, efectivamente esa es otra parte de esta agenda que tiene que ver con controlar este mercado secundario, donde van a parar estos autos, donde se venden, donde los repuestos entran en el negocio y muchas veces personas honestas terminan comprándolos. Entonces ahí tenemos que intervenir activamente y esa es una parte de esta agenda también. Ahora, ministra, pero volviendo al tema, incluso hay quienes participan de estas encerronas y la Fiscalía el otro día hacía una caracterización donde la participación de menores existe pero no es tan importante, donde hay mucho más hombres que mujeres que participan en el delito, donde, contrario a lo que mucha gente, todos los delitos. Sí, contrario a lo que mucha gente puede creer, no son necesariamente autos de alta gama los que se están robando y que también muchos de estos delincuentes terminan robando los vehículos para venderlos después o incluso para jactarse de ellos en redes sociales. Entonces, por eso le pregunto por el tema del crimen organizado, que me parece que no ha estado puesto sobre la mesa en la discusión sobre el tema de las encerronas, que es probablemente lo que está preocupando en estos días más a la ciudadanía en materia de seguridad. Nuestra investigación, nuestra inteligencia, el análisis que se ha estado haciendo, porque este Consejo del Crimen Organizado ya está funcionando, y ahí se comparte información que antes no se compartía, ¿no? Entonces se sientan y tenemos las patentes, tenemos los datos de las personas que han sido identificadas, tenemos los datos de aduanas, tenemos los datos del mercado secundario, empezamos a juntar datos. Y cuando tú empiezas a juntar datos pasa algo que es muy importante, que no sucede cuando no los juntas, que empiezas a entender lo que tienes al frente. Cuando lo entiendes lo puedes atacar. Cuando actúas con los síntomas por separado, tenemos un Estado que pierde energía, que no tiene eficacia, que frustra a los ciudadanos, como yo me imagino que se sienten las 2 familias que ayer perdieron a seres queridos, ¿no? Que quieren que el Estado tenga una capacidad de actuar superior al crimen. Ahora, y no que vaya detrásito. Ministra, en esta caracterización que hace la Fiscalía a propósito de este delito en lo particular, incluso se identifican los 25 puntos más complicados, muchos de ellos en autopistas urbanas concesionadas, en estos tréboles donde se empalman con otros. Y aquí lo que se dijo como solución, y vuelvo a lo que le decía el subsecretario Vergara, que también dice que los privados tienen que hacer algo.
¿Es un problema de diseño de las autopistas? ¿Es un problema de falta de vigilancia? ¿Es un problema de falta de coordinación? ¿No se leen adecuadamente las patentes para saber si un vehículo que ingresa a una autopista tiene encargo por robo? Porque finalmente estamos hablando de hechos que, si bien vienen sucediendo en el último tiempo, no había ocurrido esto, ministra. Mire, no habíamos tenido nosotros que todas las presentar anteriores, Iván. no habíamos tenido que presentar en la noticia 2 asesinatos con 24 horas de distancia uno de otro de una persona que intenta evitar que le roben el auto. Bueno, primero el detalle de lo que sucedió en estos 2 incidentes se está investigando. Todavía yo no puedo referirme a cómo sucedieron o por qué sucedieron y espero que la investigación nos dé esa luz. No, porque... ¿De que sea una clásica encerrona? A ver, hay una investigación en curso y la prudencia siempre dice que cuando la hay es mejor no afirmar cosas que no constan. Lo que sabemos es que hay 2 personas asesinadas en una encerrona y eso es más que suficiente. Todas las cosas que usted nombra, todas son verdad. ¿Hay un problema de diseño? Sí. Por ejemplo, las autopistas no contemplaban espacios para que las policías estén ahí de manera permanente y hay un patrullaje asegurado por presencia policial, porque usted conoce las autopistas, no tienen espacio. Bueno, eso no se puede subsanar. Hay un problema, sí, está subsanándose. Estamos inventando una manera, creando obras, interviniendo en las autopistas para que haya espacio para las patrullas. Segundo, ¿hay un problema de coordinación? Definitivamente. Hay que intercambiar información entre las autopistas, el MOP, transporte, las policías, vigilar las patentes. ¿Hay un problema de sistema? Sí, porque en Chile hasta ahora, y eso ya se corrigió, los autos nuevos podían circular varios días sin patente. Entonces, cuando había un auto sin patente, no era obvio de buenas a primeras que detrás de eso había un delito. Ahora sí sabemos, porque estamos avanzando en eso, que ese riesgo se va a quitar. Por eso insisto en el tema de que se requiere coordinación y una política que entienda que lo que tenemos al frente es una manera organizada de ocupar las falencias del Estado. O sea, donde nosotros tenemos descoordinación, el crimen ve una oportunidad. Entonces, cada descoordinación nuestra es una oportunidad que le damos al crimen. Y en ese escenario usted dice hay múltiples factores y describe algunos de ellos y también por supuesto, dice los privados podrían hacer algo, está el diseño de la autopista. ¿Hay plazos para mejorar esto? Sí. Porque efectivamente si uno ve que donde más se producen las encerronas, y los horarios ya incluso están más o menos estudiados y descritos, es en los tréboles donde efectivamente los conductores muchas veces quedan encerrados, por eso se llaman encerronas, un auto delante que le impide avanzar. Bueno, vigilancia allí. ¿Las autopistas tienen alguna responsabilidad? ¿Les han dado a ustedes un plazo como autoridad para subsanar esto? Así es. A ver, a partir de la ocasión en que el subsecretario Vergara puso este tema, se hizo con ellos una agenda de trabajo. Se ha armado aquí una mesa en que está junto el Ministerio con las autopistas y también participa el MOP, que es quien lleva estas concesiones, tomando una serie de medidas. Como parte de eso, por ejemplo, es el compromiso de estos espacios para las patrullas, como parte de esto el compromiso nuestro como Estado de reforzar el patrullaje en las zonas más riesgosas, como parte de eso son estas coordinaciones, y esto ha funcionado efectivamente con compromisos y con plazos, que empezaron con estas medidas, pero incluyen muchas más a futuro. Pero todas esas medidas, por más que signifiquen un avance, van a ser efectivas si en paralelo avanzamos en la agenda del crimen organizado. Eso incluye una legislación, incluye recursos para el próximo año, incluye esta institucionalidad, incluye una coordinación mayor, y ahí vamos a poder decir, tenemos un Estado preparado para el tipo de criminal que está frente a nosotros. Hasta todos estos meses, todos estos años, desde el gobierno anterior en que esta situación se desbordó, teníamos un crimen hacia arriba en su sofisticación y un Estado hacia abajo, en sus capacidades y en su legitimidad. Ministra, bueno, antes de entrar al tema crimen organizado, porque hay otros temas de seguridad que queremos avanzar con usted. Y otros temas de otras materias. Por supuesto, ¿cuándo vamos a poder ver resultados concretos en este tema en lo particular? ¿Cuándo uno va a decir, ahí está la autopista, ahí está la patrulla en la autopista que dijo la ministra, aquí tenemos guardias patrullando la salida, tenemos un lector de patentes? ¿Cuándo va a haber resultados concretos? No, es que mucho de eso ya está sucediendo, Iván. Lo que pasa es que, a ver, en este tema es muy difícil irle a decir a una familia que acaba de perder un ser querido, mire, los patrullajes han aumentado. Ellos perdieron un ser querido y los patrullajes que aumentaron no son ningún consuelo, ni ninguna solución. Entonces, ya medidas se han aplicado. Ya los números muestran que hay mejorías, pero eso no resuelve el punto, porque han muerto 2 personas este fin de semana y eso es inadmisible en una sociedad democrática civilizada. Entonces, en lugar de decir, ¿cuándo hemos avanzado? Yo diría, los avances que hemos tenido no son ni están cerca de ser suficientes, porque lo que pasó este fin de semana es inadmisible. Ministra, hay muchos que han visto con preocupación lo ocurrido en la última semana con los llamados overoles blancos. Micros quemadas, los liceos emblemáticos una vez más siendo noticia lamentablemente por este tipo de hechos. Incluso hemos visto jóvenes golpeando a civiles, a una mujer. Usted habrá visto la imagen de esta mujer agredida en el Paseo Ahumada. Primero, ¿usted cree que hay algo parecido al riesgo de un estallido social 2.0
sí o no en relación a aquello, y ahí le planteo si usted ve algún riesgo de aquello, ¿cuáles serían las razones? Primero me gustaría decir, Iván, que overoles blancos ha habido antes del estallido social, durante el estallido social y después del estallido social. Lo que caracterizó el estallido social no son los overoles blancos, fue la masividad con que la ciudadanía salió a reclamar. Y los overoles blancos y grupos similares se aprovecharon de eso para hacer acciones violentas. Entonces, ¿qué se requiere para un estallido social? Una sociedad dispuesta a, de alguna manera, paralizar la normalidad para protestar. Yo creo que hoy día lo que tenemos más bien es una sociedad ansiosa, exasperada, porque todo ese reclamo que se hizo aún no tiene soluciones. Entonces, es un momento diferente. Eso no significa que los overoles blancos van a dejar de operar. De hecho, están operando, pero los ha seguido poco la sociedad. Llevan varias semanas tratando de encender el ánimo, tratando de escalar, y efectivamente han movilizado a un grupo de personas, pero estamos lejos de ver lo que conocimos en el periodo del estallido social. ¿Y son Ahora, estudiantes? eso no nos consuela, porque con muy pocas personas tú puedes quemar micros, detener el tránsito, dañar el comercio, paralizar el metro. No lo han logrado paralizar, eso sí, ¿eh? Lo han afectado. Lo han afectado, pero no lo han paralizado. Quiero hacer nota en eso, porque ha sido un gran trabajo. Si lo plantea como desafío, ministra... Bueno, es que no es gratis que no lo hayan paralizado. O sea, ha sido un trabajo muy grande lograr mantener el metro funcionando cuando hay un grupo, cientos de personas tratando de pararlo. Y al mismo tiempo, lo que logran es causar un enorme daño en esos establecimientos de donde vienen algunos de sus miembros, porque hay estudiantes, hay menores y hay adultos. Se mezcla todo. Ministra, ni uno ni lo otro, sino todo lo anterior. Bueno, el ministro Ávila, de hecho, en algún momento en nuestra educación dijo que había parte de las demandas que eran comprensibles, incluso él dice el tema de las mejoras educacionales, de la infraestructura, que es parte de lo que uno ha escuchado cuando hemos logrado hablar con los estudiantes que están protestando. Y él decía, bueno, aquí hay compromisos escritos, firmados por las anteriores autoridades municipales. Y citaba al alcalde Alessandri y también a usted como responsable de esto. Yo imagino que usted escuchó la entrevista, se le hicimos nosotros en radio, y él decía, bueno, el ministro Alessandri, o sea, el alcalde Alessandri y la alcaldesa Toá también. Usted, primero que nada, firmó compromisos que no se hayan cumplido en materia de mejora de infraestructura, que podría ser una de las razones que tienen hoy día los estudiantes como argumento para salir nuevamente a las calles. A ver, vamos a ir por partes. El ministro Ávila hizo esas declaraciones de las cuales hablé antes de ser ministra con él y ahora que soy ministra también. Lo primero que quiero decir es que los reclamos que tienen los estudiantes secundarios de los liceos emblemáticos tienen muchas razones, porque esos establecimientos, como todos los establecimientos públicos del país, tienen un sostenedor, que son los municipios, tienen alguien a cargo de la política, que es el gobierno nacional, tienen una realidad de debate político en torno a lo que pasa en ellos, que ha durado todos estos años y se sienten huérfanos. Eso ha sido así por mucho tiempo y es algo que hay que corregir. El ministro Ávila, cuando hizo esas declaraciones, no sé qué información tenía, pero yo le puedo decir que en la época que nosotros estuvimos en el municipio, firmamos compromisos muy exigentes con los colegios, incluyendo principalmente los emblemáticos, que significaron, por ejemplo, inversiones gigantescas. En el Instituto Nacional se arreglaron 10 salas, se hizo el auditorio interno, que era una demanda histórica, se crearon cargos de vicerrector estudiantil, que era algo solicitado por ellos, se hizo claustros escolares con una agenda para el proyecto educativo, con una serie de materias, y eso no alteró en lo más mínimo la agenda de los grupos radicalizados. Porque los grupos radicalizados se alimentan del malestar estudiantil, pero su agenda no tiene nada que ver con resolver las demandas estudiantiles. Entonces, cuando no hay malestar estudiantil, encuentran otra agenda, o se van al colegio del lado donde hay otro problema, porque su agenda es causar alboroto, causar desorden, exasperar el ánimo ciudadano y, de alguna manera, crear un clima en el país para el desorden y para la violencia. Entonces, lo que no nos crítica del ministro Ávila. Sí, la escuché, por supuesto, y hablé con él. ¿La siente injusta? ¿La considera injusta? La considero desinformada. Injusta no voy a decir, porque sabe que en todas las materias educacionales, ¿cuál es el deporte nacional que se ha ocupado en Chile? Lo hemos ocupado todos, también en nuestro sector. Es apuntar con el dedo al otro sector en lugar de mirar la realidad de estos colegios y corregirla. ¿Y cómo estamos trabajando hoy día con el ministro Ávila, en conjunto? Tuvimos la semana pasada 2 reuniones sobre esto. La semana pasada, digamos que llevo 4 días en el ministerio. Ya llevamos la mitad de los días con reunión con el ministro Ávila. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, vamos a hacer una estrategia para los liceos emblemáticos. Esos liceos, usted sabe, no tienen JEC. Nunca han tenido JEC. Esos liceos tienen instalaciones que son antiguas, en muchos casos patrimoniales.
cuyos costos de mantención son mucho más altos que cualquier otro liceo. Esos establecimientos tienen sus proyectos educativos agotados porque se basaban en la selección y ya hoy día el sistema no permite selección. Entonces hay que hacer una estrategia educacional con las comunidades para recuperar esos liceos. Pero en paralelo, algo que nunca se ha hecho es que vamos a trabajar en conjunto una estrategia de seguridad y la vamos a trabajar con las municipalidades y con las comunidades para que ellas sean parte de recuperar también un clima de convivencia en los colegios. Y para eso tenemos ya una serie de acciones con la Fiscalía, con las policías, que por primera vez van a conducir una estrategia integral que incluye lo educativo, incluye las comunidades, incluye los municipios, ¿Ministra? incluye el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ya, Interior. pero cuando uno habla con los estudiantes de estos liceos emblemáticos, ellos dicen que no están las condiciones para estudiar en los liceos, que aquí la infraestructura se está cayendo a pedazos, y el ministro Ávila, le insisto, las indicaba a usted y al alcalde Alessandri, al exalcalde Alessandri, como alguno de las autoridades responsables de no haber cumplido estos compromisos. Usted dice que habló con el ministro antes de ser ministra y ahora que están ambos en el gabinete. Así es. Primero, ¿usted asume alguna deuda de esos compromisos adquiridos? De decir, Pero mire, Iván, firmamos... por supuesto, Ya, ¿y muchas, ¿cuál es esa deuda que usted muchas. asume? Porque hoy Le día digo la probablemente principal. los padres de estos jóvenes, o los mismos jóvenes pueden estar mirándolo a usted y decir, pero si cuando fue alcaldesa firmó estos papeles y yo sigo estudiando en el mismo colegio, está igual. No está igual. ¿Cuál Eso es lo primero que le puedo decir, que no está igual. Bueno, ellos pueden tener esa percepción, No, porque si no. los vemos en las calles, la percepción la pueden tener. ¿Cuál es la deuda que No, usted Iván, reconoce con ellos? Es que no está igual. Pero por eso, porque supongamos sabe- que están protestando porque tienen un argumento. Es que no, yo le invito a que miremos esto de otra manera, porque la forma en que está usted conduciendo el análisis no nos lleva a ninguna parte. En esos colegios hubo muchos cambios. ¿Y entonces por qué están saliendo? Bueno, ministra? por dos cosas. Primero, porque los colegios públicos en Chile se sienten a la deriva. Con todos los cambios se siguen sintiendo a la deriva. Y segundo, porque al interior de esos colegios están operando grupos organizados cuya agenda es agitar para generar desorden y violencia. Entonces, hay que responder a la demanda estudiantil sin inocencia. Al mismo tiempo, hay que actuar respecto a grupos que tienen agendas propias. Esa es la manera de enfrentar esto. No es que no importa la demanda estudiantil, importa y tiene mucha razón. ¿Y cuál es la principal deuda que tenemos? Que a pesar de todos los esfuerzos y cambios que se hicieron en mi administración y en muchas otras, no solo en la mía, los liceos emblemáticos y la educación pública en Chile sigue teniendo un rezago gigantesco. Entonces, deudas tenemos muchas como país. En lugar de venir aquí a defenderme de lo que hice como alcaldesa, lo que hago como ministra del Interior es decir, Chile tiene que recuperar sus liceos emblemáticos y tiene que hacerlo no para responderle al alcalde de turno o al ministro que dijo no sé qué, sino porque tenemos una deuda con los colegios que son de todas las chilenas y de todos los chilenos. Dos cosas sobre eso. Usted ha hablado de grupos que están instrumentalizando a estos jóvenes, porque en el fondo usted está diciendo que están grupos radicalizados. Así Bueno, es. primero que nada, ¿qué grupos son esos? ¿Tienen orgánica? ¿Son grupos anarquistas? ¿Son adultos manipulando menores, instrumentalizando el malestar de los Son jóvenes? diversos grupos porque, ¿sabe? Esto opera de la siguiente manera, Iván. Primero, estos grupos cuando empiezan a crecer y a tomar representatividad en el estudiantado, rápidamente empiezan a generar por el lado nuevos grupos más radicales, ¿no? Porque cuando tú creces, empiezas a tener más opiniones, empieza a matizarse tu postura y eso abre espacio para que venga alguien más puntudo y se ponga por el lado. Entonces, los grupos van cambiando. Segundo, hay adultos, ciertamente, ha habido hace muchos años, adultos que de alguna manera motivan a los estudiantes, que orientan a los estudiantes, incluso ¿Eso que dentro de manipulan los colegios? dentro y fuera, ambas cosas. ¿Y dentro Y cómo tienen acceso a esos colegios? Tienen grupos contacto, les grupos invitan a radicales? reuniones, les dan instrucciones por WhatsApp. Muchos de esos adultos han sido identificados. En mi administración, por ejemplo, hubo personas que tuvieron sanciones por esto y fueron expulsadas de los establecimientos por esa razón. Adultos que daban instrucciones a los niños de cómo actuar en los incidentes violentos. Eso con los adultos. Y en el caso de los estudiantes. De los jóvenes. En el caso de los jóvenes que se han sorprendido en este tipo de acciones, ¿qué se hace con un joven que quema una micro? Eso es bien importante. Y que es estudiante Eso de ese es colegio. parte del meollo del ¿Qué se hace asunto? con el joven que pertenece a uno de estos colegios que son emblemáticos y que golpean eventualmente a una mujer? ¿Se le expulsa? ¿Se le aplica aula segura? ¿Se tiene que aplicar una aula segura? Que también es un debate que está allí un poco abierto. ¿Cuál es la posición de usted como Mire, Ministerio? yo le diría que cuando se hizo el debate y se empezó a aplicar aula segura, hemos tenido los incidentes más graves, más violentos, la mayor interrupción de la normalidad estudiantil y la escalada de violencia que nunca habíamos conocido en el gobierno anterior. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que ser blando? No, no. Hay que tener una firmeza, pero una firmeza inteligente, bien pensada. Ahora, por ejemplo, la semana pasada
se generaron unas querellas desde el Ministerio del Interior respecto de personas que habían participado en incidentes violentos, ¿no? Con el transporte público, con destrucción de mobiliario, con bombas Molotov. Y la Fiscalía hizo algo bastante interesante, y es que solicitó una suspensión condicional del procedimiento que tiene como condición que los estudiantes tengan plena asistencia a clase y que no se les sorprendan nuevos incidentes violentos. Si vuelven a estar en un incidente violento o dejan de ir a clases, se reabre la investigación del proceso anterior y pueden recibir, por lo tanto, sanciones por ambos episodios. Entonces, de esa manera, y eso lo tenemos que sofisticar mucho más, ¿no? Ya estuvimos hablando la semana pasada de un trabajo que queremos hacer con la Fiscalía, para que las medidas que pida la Fiscalía sean inteligentes desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la formación juvenil, ayuden a la reinserción y sean un freno efectivo a la escalada, porque esto sabemos que es una escalada. Ministra, se parte la participación en un grupo, se sigue en una molotov y se termina quemando un bus. Ya, pero eso significa que Aula Segura no es un buen instrumento para frenar este fenómeno. ¿A usted no le gusta como instrumento o le parece que no es adecuado? No, es que yo no quiero decir que me gusta, no ¿Pero me le parece que no es adecuado, no sirve? No, quiero decir que la experiencia ha sido muy mala, pésima. Pésima. O sea, Aquí no estamos hablando de mis pero, gustos. Está bien, o sea, ¿no se debería aplicar Aula Segura para estos casos? Yo creo que lo que se debe aplicar y lo que nosotros vamos a aplicar, pero necesitamos instalarnos en este cargo y hacer un trabajo que no es solitario. Se hace con las comunidades, se hace con las alcaldesas, por ejemplo, aquí principalmente el municipio de Santiago y de Providencia, son 2 alcaldesas, tenemos reunión esta semana con ellas para trabajar, es hacer una política en serio, Iván, porque si usted me pregunta cuál es la principal crítica que hay que hacerse aquí, es que cada quien se salva solo de no tener la culpa y de echársela a alguien. Entonces el Estado no puede seguir actuando así. El Estado tiene que actuar como cuerpo. El gobierno significa educación, significa también interior, significa Hacienda poniendo los recursos, significa también las municipalidades con su rol, significa las comunidades. Porque los adultos que son relevantes para esos jóvenes son los de sus comunidades. Que venga la ministra del Interior a decirles algo les va a decir poco. Que su profesora, que su apoderado, que su asistente de la educación en el patio tenga un discurso coherente, eso sí les va a decir mucho. Todos juntos vamos a cambiar esto. Si seguimos en la recriminación de sacarnos cuenta, sacar ventaja, decir cómo yo te aprovecho de perjudicarte con esto para que a lo mejor la próxima elección, es que eso es solo caldo de cultivo para que los jóvenes se sientan abandonados y sientan que no hay un mensaje claro desde los adultos que debieran ser responsables de lo que pasa en esos colegios. Ministra, el Interior también le toca, por supuesto, la macrozona sur, tema fundamental. Primero, ¿qué va a ser de diferente o distinto a lo que hizo la exministra Siches? No, yo lo diría así, Iván. La exministra Siches le tocó enfrentar un trabajo muy complejo, porque este gobierno siempre se dice que es un gobierno joven, que este gobierno no tenía experiencia, todo eso puede ser verdad. No, pero eso es verdad, es un gobierno joven y que no tiene experiencia en la administración del Estado. Pero respecto al problema que hay en seguridad, no es la razón por la cual tenemos la inseguridad que hay. Es porque veníamos con una escalada desde hace años atrás, a la cual se respondió de manera muy errática y muy fragmentada. Con eso no quiero decir que no se hicieron cosas positivas, pero lo que no hubo es una capacidad de tener una política pública que se haga cargo de manera integral del problema que tenemos al frente. Cuando tú haces cosas en seguridad para hacer como que estás muy preocupado, pero sin ir al fondo de los problemas, el resultado es una enorme frustración. Y parte de eso, no solo para decir el gobierno anterior no lo hizo bien, ¿eh? También nosotros estábamos en la oposición en ese entonces. Y es muy fácil cuando estás en la oposición, y los nuestros también lo hicieron, o lo hicimos para ser más justo, es muy fácil cuando hay un problema decir, no lo resolvieron, pucha, mire lo que está pasando. O sea, aquí si el Estado actúa así, el crimen se va a aprovechar una y otra vez. Entonces, aquí tenemos que tener políticas de fondo, una estrategia para... Mira el debate, cómo fue el debate con la nueva Constitución. Creo que fue la desnudez de los desacuerdos que tenemos de cómo enfrentar estos temas. Entonces, hay que construir una mirada de Estado y actuar en coherencia con ella. Para entrar en el tema de la nueva Constitución, que también nos interesa mucho abordarlo, ¿qué va a hacer usted de distinto a la Araucanía? Porque la ministra Siches inauguró el ministerio con un viaje fallido a Temucuicui, que ya sí, evidentemente voy a decirlo de esta manera. ¿Usted va a ir a la Araucanía? ¿El presidente Boric va a ir antes de fin de año como se comprometió? Vamos a ir todos a la Araucanía, pero queremos ir no a hacerle check a la visita a la Araucanía. Queremos ir como parte de un proceso que inició la ministra Siches, no yo. Entonces, ¿qué voy a hacer de distinto? Que me toque una nueva etapa de este trabajo.
Porque ella partió efectivamente con este viaje fallido a Temucuicui, que fue un momento muy, muy difícil, ¿no? Y que yo creo que significó que se abrieron muchos flancos. Pero en el camino hay una mesa de trabajo donde están sentados todos los parlamentarios de la zona. En el camino hay un estado de emergencia que ha tenido logros importantes. En el camino está la idea y el trabajo de que en esa zona tenemos que hacer un diálogo político en el que se ha avanzado ya, con actores políticos, con actores de distintos sectores, pensando en un camino ya, la parte larga de esto, ¿no? Y como parte de ese trabajo, yo creo que algo muy importante que quisiera poner arriba de la mesa es que tenemos que hablar bien claro con los actores que tienen ahí también parte de la llave de este problema, que son las grandes empresas que son propietarias de los terrenos donde podemos encontrar solución a la demanda de tierra. Esto, en lugar de tratarlo como ha sido hasta ahora, caso a caso y en un pirquineo de compras y de ventas, queremos mirarlo mucho más estratégicamente y trabajar con las forestales en conjunto para que ellas puedan seguir desarrollando su actividad tranquilos y podamos tener respuesta a la demanda de tierra de manera seria y no tan errática y lenta como ha sido en todos estos años. Para entrar al tema de los acuerdos, ¿se puede, antes de entrar a eso, ¿se puede dialogar con todos los actores con los que incluso valida la violencia, sí o no? ¿Usted estaría dispuesta a dialogar con quienes validan la violencia como No, método? mire, se lo voy a decir así, Iván. No se puede dialogar con quien no quiere dialogar. En la historia de conflictos de este tipo, ha habido muchas veces en que se han logrado soluciones con actores que han estado en la violencia, pero que llega un momento que se sientan a conversar. ¿Y cuándo pasa eso? Que eso es el escenario que tenemos que construir. Pasa cuando suceden dos cosas que hoy día todavía no tenemos. La primera, cuando tú eres un interlocutor confiable, que se piense que las decisiones que se van a tomar se van a cumplir. Y no son solo hasta que cambien de ministro, que cambien de gobierno. Segundo, cuando tú muestras que como Estado tienes una capacidad de controlar la violencia. Porque si con la violencia vas ganando, nadie va a bajarla. Lo que tú tienes que mostrar para lograr que el diálogo sea fructífero es que el Estado no está de rodillas, es que el Estado hace cumplir la ley, que el Estado pilla a los culpables, que los culpables son condenados con las penas que corresponde, que no hay ese control del territorio que hoy día algunas bandas criminales tienen, y las quiero llamar así. Son bandas criminales. Cuando decía delante el crimen organizado, lo que hay en el sur es crimen organizado, que mezcla la demanda legítima del pueblo mapuche con el tráfico de armas, con el narcotráfico, con el robo de madera, con la instrumentalización de personas que tienen necesidades. Eso no es admisible y tenemos que tratarlo con todas las herramientas de la ley. Pero eso no significa, en lo más mínimo, que neguemos que en el sur hay un problema histórico, una deuda del Estado, y tenemos que sentarnos a darle una respuesta en todas sus dimensiones, incluyendo la parte constitucional, que esperemos se pueda resolver durante el año. ¿Se llega o no se llega a fiestas patrias, como usted lo expresó incluso en entrevista, que quería bailar cueca con los acuerdos por una nueva constitución ya establecidos? ¿Se alcanza o no se alcanza? Bueno, yo creo que eso que yo dije, la mayoría de los chilenos les encantaría, ¿no? Ese día bailar cueca sabiendo que ya tenemos un nuevo camino y podemos en ese sentido tener esa tranquilidad. Pero es posible. Yo creo que con todo lo que hemos hablado, ¿no? De lo importante que es insistir, reivindicar este sentido de un país de todos, del patriotismo, de las fiestas patrias, qué bonito sería que ese día pudiéramos celebrar sabiendo que nuestro país tiene un derrotero claro. Ahora, si es posible o no, depende de la voluntad de los distintos actores y sobre todo de aquellos que han mostrado vacilaciones en estos días. ¿Cómo quieres, por ejemplo? Yo creo que hemos visto vacilaciones de la derecha, claramente. Hemos visto declaraciones que han salido a decir que a lo mejor no es tan necesario, que veamos, que vamos viendo. Y yo creo que también hemos visto lo contrario. Y eso es lo que me parece interesante. Hemos visto que en las fuerzas del rechazo hay una parte que de verdad quiere mantener la palabra empeñada y hay una parte que en cambio dice, bueno, a lo mejor no es tan necesario, a lo mejor podemos saltarnos la participación ciudadana, a lo mejor lo podemos arreglar en alguna oficina con algunos expertos. Y yo creo que esto es una prueba de fuego muy grande porque el rechazo ganó aquí lejos. Pero esas personas que votaron rechazo, votaron confiadas en que venía un nuevo proceso constitucional. Votaron, en el fondo, un voto que no lo tenía escrito en el papel, pero que estaba acordado en el sistema político, que era rechazar implica nuevo proceso constitucional. Ministra, y yo espero que seamos también en ese sentido respetuosos de ese mandato popular y Ministra, tengamos en tiempos útiles un nuevo proceso constitucional. Ministra, el presidente Boric dijo que el protagonismo iba a estar en el Congreso y eso es bastante evidente que está ocurriendo así, pero al margen de aquello, por la experiencia del trabajo de los convencionales, ¿cómo debiera ser esto con plebiscito en opinión del gobierno?
con plebiscito de entrada, una vez más, para preguntarle a la gente qué tipo de mecanismo, o eso ya está establecido con este mandato vigente, que es una de las interpretaciones? Lo segundo, paritario, sí, parece todo el mundo estar de acuerdo en aquello. Representación de los pueblos originarios en la misma medida que se tuvo ahora o en función de los votos. ¿Qué cree usted? A ver, primero nosotros estamos impulsando que esto sea un acuerdo transversal en el Congreso. Entonces estamos muy atentos a las posturas que salen ahí y queremos ayudar, ser un factor de ayuda para que este acuerdo cuaje, ¿no? Pero tenemos algunos bordes, por decirlo así. Uno de ellos es que nos parece importante que no nos desentendamos de que hay un mandato del 80% de la población por una nueva constitución redactada con un organismo electo democráticamente. Nos parecemos que ese plebiscito ya fue, ¿no? Y que el acuerdo... sin plebiscito de entrada. O sea, no nos parece que sea necesario un nuevo plebiscito si vamos a respetar ese mandato. Si alguien quisiera no respetarlo, tendría que hacer ese plebiscito de nuevo. ¿Y con las mismas características de la convención? Nos parece que hay cosas que son, como ya están en el sentido común de la sociedad. La paridad, sin duda. Los escaños indígenas, sin duda. Los mecanismos se pueden discutir. Ya, los escaños reservados en la misma proporción. Es que esa es parte de la discusión que tenemos que tener con los actores. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno sobre eso? El gobierno no tiene una fórmula. El gobierno tiene un principio. Que los escaños reservados, que sean representativos en la proporción correcta, deben estar. Ahora, el mecanismo se puede hablar, estamos dispuestos a escuchar opiniones, vamos a respaldar distintas fórmulas si respetan esta idea, este principio que nos parece más bastante de sentido común, ¿no? ¿Y usted estima que la derecha va a cumplir con la palabra empeñada? No, es que Iván, no, aquí no es lo que yo estimo, es lo que debe ser. Es lo que corresponde. Pero me acaba de decir que ha visto algunas señales algo dubitativas. Pero a ver, que haya señales dubitativas no quiere decir que van a ganar esas señales, ¿no? Le dije que había señales de los dos tipos y yo creo que aquí hay distintos sectores en el rechazo. ¿Cuál de esos dos tipos de señales cree usted que se va a imponer al final? Es que aquí no importa lo que yo creo que se va a imponer. Pero tiene olfato político, no, porque esto no es... Sí, pero no es un olfatómetro, ni mi papel... ¿Usted cree que la mi derecha papel como ministra... mi papel como ministra no es tener hacer predicciones. Mi papel como ministra es tratar de conducir para que las cosas vayan por buen camino. Entonces, aquí el papel del gobierno no va a ser decir, a ver, me huele que no se va a cumplir. No, el papel del gobierno es hacer todo para que se cumpla. ¿Y eso el no papel está en riesgo? ¿Cómo? ¿Y eso no está en riesgo? O sea, eso depende de las voluntades políticas en los próximos días. Ciertamente. Entonces creo que aquí es un momento de máxima responsabilidad de los actores políticos. Estamos todos a prueba con la historia y con el ojo ciudadano. Y yo espero que lo tengamos presente porque la gente está muy exasperada de que no avancemos. Mire los años que llevamos. Vamos a cumplir 3 años del estallido. Y por ahora no solo no hay una nueva constitución, sino que todavía no hay un acuerdo de cómo la vamos a hacer. Yo no creo que es un lujo que nos podamos dar. Y yo espero que tengan conciencia de eso los que encabezaron el rechazo. Ministra Carmena Toale, queremos dar las gracias por estar junto a nosotros en esta que es su primera entrevista televisiva. Nos faltaron tantos temas, Iván. Nos falta tiempo y sobra, pues. ¿Qué quiere poner sobre la mesa antes que nos vayamos? Porque tenemos que ir a Londres. Bueno, nosotros tenemos, hoy día hay una urgencia económica muy grande y el gobierno tiene agendas importantes. Mañana se anuncia una estrategia pro inversión que va a ser un salto gigantesco. Trabajamos en conjunto con el sector privado, recibiendo muchas de sus propuestas y van a venir noticias muy relevantes. Por ejemplo, vamos a tener presupuesto adicional a todos los organismos que mejoren sus tiempos de entrega de los permisos. Aquellos que contraten gente, que hagan estudios, que incorporen tecnología. Si mejoran los tiempos, van a recibir recursos adicionales. Municipios, aduana, Consejo de Monumentos Nacionales, todo tipo de organismos. Y vamos a trabajar también, y yo tengo confianza que lo vamos a lograr, para así como lo hicimos con Escazú, llegar a un acuerdo con TPP-11. Despejar las dudas, encontrar una manera en que ese acuerdo sea compatible con todos los compromisos que tenemos como gobierno y que estaban en el programa del presidente Boric. ¿Se firma o no se firma? Y es que tenemos que llegar a ese acuerdo y vamos a trabajar, tenemos ya hablado, digamos, los primeros pasos para, así igual como se hizo con Escazú, porque recuerde usted Escazú, el presidente Piñera no lo puso nunca en votación, pero cuando nos sentamos a trabajar logramos que se aprobara transversalmente. Lo que queremos hacer con TPP-11 es lo mismo. Y estamos trabajando con varios países para hacer side letters, que son en el fondo acuerdos para limar puntos en que tenemos diferencia, de manera que todo aquello que ha causado aprensiones se despeje y podamos tener un acuerdo que sea plenamente compatible con el interés de Chile, ¿no? De estar en el mundo, en este mundo que ha cambiado tanto en estos años, que es tan desafiante. Somos un país pequeño, pero si tenemos socios
y tenemos reglas justas, podemos desarrollarnos y alcanzar la meta que Chile quiere, desarrollo y desarrollo justo. Nos pasamos un par de minutos, pero por supuesto también a la ministra Carolina Toá le damos las gracias por esta primera entrevista televisiva como ministra de Interior. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos ahora hasta Londres porque nuestra compañera de trabajo, quien es la titular, por supuesto, en Estado Nacional, está precisamente en Inglaterra siguiendo todos los pasos del traslado de la reina Isabel II. Desde Escocia llegaría el día martes a Londres. Constanza, contigo. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches a todos allá en Estado Nacional. En realidad tengo que decirles buenos días porque aquí ya es de madrugada en Londres. Está comenzando el día lunes. Después de un intenso domingo dedicado con distintas actividades a la reina Isabel II. Claro, aquí en el Palacio de Buckingham donde nos encontramos, hasta aquí hoy día miles de personas nuevamente llegaron para rendir tributo, homenaje a la reina con flores, tratando de llegar hasta el palacio, hasta la reja del palacio para entregar sus flores o en distintos lugares de la ciudad de Londres. Pero sin duda lo más importante hoy día ocurrió en Escocia. Ahí partió el último viaje de la reina Isabel. Fueron 6 horas de recorrido, 170 kilómetros que los hizo muy lentamente, parando en varias de las ciudades en el recorrido, que parte por Balmoral, ¿cierto? Deja atrás ese castillo, su residencia favorita y el lugar donde murió. Y partió el recorrido parando en distintas ciudades como Dundee, como Aberdeen, donde la recibieron con flores, con lágrimas, con aplausos. Y finalmente, después de 6 horas, llegó a Edimburgo, la capital de Escocia. Ahí sus restos están en este momento descansando en el Palacio de Holyrood, que es el palacio real oficial de Escocia, de la ciudad de Edimburgo. Ahí se encuentran el féretro con los restos de la reina Isabel en la sala del trono. Y mañana, el día lunes, o ya en unas horas más, ¿cierto?, comenzará o será el traslado desde ese lugar, desde el palacio hasta la catedral de St. Giles, que es la catedral de Edimburgo. Ahí tendrá un servicio mañana en la tarde, un servicio religioso mañana en la tarde al que asistirá el propio rey Carlos III. Y finalmente el martes emprenderá el viaje hasta Londres. Será por vía aérea a través de un avión que la traerá hasta la base aérea cercana a Londres y de ahí emprenderá el recorrido hasta aquí, hasta el Palacio de Buckingham. Así es que eso será el martes y ya aquí en las calles de Londres y también en el Palacio están realizando todos los preparativos para recibir a la reina Isabel II. Bueno, eso ya será en los próximos días, en las próximas horas y por supuesto todo eso se lo contaremos en los diferentes informativos y plataformas de TVN. Buenas noches, buenos días, Iván. Buenas noches, Constance. Nos quedamos atentos. Entonces, el martes llegan los restos de la reina Isabel II de Inglaterra. Estaba en Escocia, en Edimburgo. Por supuesto, todos atentos a lo que ha ocurrido con, por supuesto, el fallecimiento de la reina más longeva en la historia de Inglaterra, 70 años. En lo más de 1000 de monarquía no se había dado nada como esto. Saludamos a nuestros panelistas. Estamos a esta hora de la noche con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Paulina. ¿Cómo te va? Hola, Iván. Muchas gracias. Bien. Diego Chalper, secretario general de RN. ¿Cómo está? Hola, Iván. Buenas noches. Senador Cruzco, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Iván? Y también, por supuesto, saludamos a Vlado Miroso, diputado del Partido Liberal. Iván, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Partamos de inmediato por esta carta de amenaza que llega a los parlamentarios. Primero, saber qué les parece. ¿Tiene alguna idea de dónde viene? ¿Cómo se accede a información tan compleja y el alcance que le den? Paula, le parto contigo. No, mira, no sabemos mayormente los antecedentes, pero yo creo que es muy grave que ocurran estos hechos cuando estamos viviendo un proceso ejemplar. La semana pasada, hace 7 días, recién estábamos a esta hora saliendo del plebiscito. Entonces creo que cuando hemos tenido un proceso, un buen proceso, que se empiece con este tipo de acciones, yo creo que requieren una investigación rápida. ¿Pero cómo se accede a esta información? Porque tienen, entiendo, direcciones, mail, y son amenazas bien concretas. Bueno, aquí hay un tema de las bases de datos que circulan en Chile. A todos nos llaman todos los días para ofrecernos cosas. No es tan inusual, lamentablemente. Claro, lamentablemente falta algún tipo de regulación también en esto. Aquí tenemos varios parlamentarios que pueden hacerse cargo del problema, y lo digo en serio, porque
no es un problema que afecte solo a los políticos. ¿Alguno de ustedes le llegó esta carta de amenaza? Sí, a mí me llegó. Sí, a mí también, pero llegó un mail. A ver, yo no quiero dramatizarlo, yo creo que las redes sociales han permitido una proliferación de repente gallos medios locos que abusan un poquito de la idea de que pretenden hacer una suerte de justicia por sí mismos. Y efectivamente yo coincido con Paulina, venimos saliendo de un proceso ejemplar, que en algún momento se dijo incluso que podía no ser ejemplar. Y lo que contenía eso eran las direcciones principalmente distritales o de las sedes regionales de los... No domicilio particular. No, al menos lo que vi yo no eran los domicilios particulares, pero aún así, y uno de repente lo ve en Facebook, en Instagram. ¿El tuyo era la casa tuya? No, Bueno. era el domicilio particular, sí. Pero yo trataría mira, siempre hay un grupo de locos que quiere atentar contra la democracia, pero no es la mayoría de la gente. Eso es lo que yo quiero llamar la atención, porque si nosotros naturalizamos que la mayoría de las personas las que están haciendo este tipo de cosas, la verdad que nos damos cuenta de que el chileno en general tiene un comportamiento bastante ejemplar. Es preocupante, claro, pero bueno, se hace la denuncia, la PDI investiga y ojalá que no siga sucediendo, ¿no? ¿Qué cree de Vlado? Porque efectivamente es solo una amenaza, podría pensar uno, pero tampoco sabe si la persona que está en disposición de esta información, además, es una persona la que accede a todo este volumen de información y tiene la capacidad de articular toda esta información, puede dejar de ser amenaza en algún momento. Bueno, es parte de lo que se va a investigar, porque si actuó solo, actuó coordinada con otras personas, eso es parte de lo que se está viendo. A mí me llegó el mail, yo no me había dado cuenta hasta Con domicilio particular. Con domicilio particular. Y más o menos que lo que dice es que tenemos que respetar el resultado del domingo pasado, y esto significa no insistir con un nuevo proceso constituyente, que no tiene que haber convención ni comisión de expertos ni nada. Y lo que dice es, si es que no han entendido este mensaje, los vamos a ir a visitar personalmente para decírselos. Y ahí ponen la dirección de la casa. Entonces, claro, no hay una amenaza, no dicen te voy a matar, pero cuando dicen te voy a ir a visitar personalmente para que entienda el mensaje, claro, ahí hay una amenaza de... Mira, nosotros el viernes, ¿no, Iván, recibimos un grupo de gente en la sede de Renovación Nacional? Yo la verdad que no estaba, pero efectivamente recibimos piedra y todo. Y yo creo que es un grupo de personas que está, además de muy equivocada en su diagnóstico, que creo que es importante empezar a decirlo en la televisión pública para que la gente haga una reflexión, de alguna manera responde a un clima de polarización que yo creo que se ha ido de salida. Entonces, lamentablemente en algún minuto este tipo de prácticas, lo más grave que tenía es que no había una reacción tan nítida por parte del poder político, del poder formal de censura. Piensa que en algún minuto un señor tuvo la tranquilidad de poder decir que iba a boicotear la PSU, y cuestiones de esa envergadura no recibían una censura tan unánime al menos. Y no quiero sacar... Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque acá hay un grupo de gente que dice ser patriota, que sostiene que el resultado del domingo pasado es un clamor por inmovilismo constitucional. Y yo creo que es súper importante decir que están equivocados. Porque lo que además hoy día reafirman los estudios de opinión. Perdón, Diego, disculpe, entonces esta carta, estos mails... No, yo no sé, esta carta de mí no la he recibido. Ya, pero por los términos que ustedes están diciendo, debiera ser, creo yo, gente de extrema derecha. No lo sé, no, yo no me atrevería a decir eso. Por el tono todo indica, ¿no? Es o sea, que, hay gente que dice, que interpreta el resultado del domingo como literalmente respecto al artículo a nivel jurídico, es decir, se mantiene la Constitución actual. No, es que eso es lo que quieren, mantener la Constitución actual. No quieren que iniciemos ningún tipo de conversaciones ni nada. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no lo aplicaría con notación política, porque no creo que sea gente que se pueda decir de algún sector, sino que es gente que tiene una convicción un poquito extrema respecto al resultado del domingo pasado, que es equivocada. Porque mi impresión es que lo que el domingo pasado se expresó ahí es que hay una mayoría bastante transversal que quería cambios, pero que no quería esos cambios. ¿Te fijas? Y eso me parece a mí que es lo relevante empezar a controvertir, porque hay un grupo en redes sociales que ha insistido en esta tesis, que hay que mantener todo como está, que el resultado del fin de semana es un llamado a no hacer nada, y yo creo que están leyendo mal el escenario. Eso sí, no es lo que son. Aún así, yo creo que... Perdón, Paulina. En la moneda, cuando nos reunimos a petición del presidente de todos los partidos políticos para iniciar este nuevo proceso de diálogo, estaba una manifestación frente a la moneda que era un grupo que se llaman Patriotas, pero eran muchos que además iban a amenazar a Chaguán directamente. O sea, creo que todo esto que vivimos ya en parte hace tiempo durante la convención, con funas, con amenazas, con todas estas cosas, no puede seguir.
O sea, de verdad que hoy día tiene que haber un compromiso de todos, y por eso me parece bien importante lo que dice Diego, no por echarle la culpa a un sector, sino que no aceptemos de ningún sector que haya estas actitudes de cancelación, porque finalmente, si las vamos justificando cuando son de un lado o de otro, no vamos a avanzar. Paulina, la ministra Toa acaba de decir primero dos cosas, que ella espera llegar al 18 de septiembre, que sería una buena fecha para llegar con un acuerdo por un nuevo proceso constituyente, y lo otro también dijo que ella veía que en la derecha, dijo, ha habido señales ambivalentes, algunas que están por reafirmar los compromisos adquiridos previo al resultado del plebiscito y otras que lo ponen un poco en duda. ¿Qué prevalece? ¿Existe la certeza de que la derecha vaya a cumplir los acuerdos con los que se comprometió ante la ciudadanía? Es que a la luz de lo que vemos hoy día, así como los españoles hablan de las derechas y las izquierdas, yo creo que también nosotros tenemos que empezar a distinguir entre una derecha que está comprometida con los cambios y con un férreo cambio constituyente, que creo que es así. Lo he escuchado de ambos presidentes, de la UDI, de Renovación, de la presidenta de Bópoli. Por lo tanto, yo haría una distinción. En la mesa que se hizo en el Congreso la semana pasada, Rojo Edwards, en representación del Partido Republicano, dijo que no estaba por una nueva convención, pero tampoco estaba por una nueva constitución. Entonces, es bien distinto cuando tú discutes el mecanismo. O sea, no quieren nada. No quieren nada. Y yo creo que ahí está el problema, porque la lectura del resultado del domingo no puede ser que Chile no quería cambios, que Chile no quiere avanzar en derechos sociales, que Chile no tiene las necesidades que tenía antes del domingo. Hoy día tenemos los mismos problemas que teníamos antes y tenemos que buscar una salida institucional que no tiene la premura ni la urgencia del 15 de noviembre, pero que sí tiene necesidad de ser resuelta. Senador, hay algunos convencionales. Nosotros conversábamos con el ex convencional Cristian Monker, que dice que en privado, en la derecha, algunos dirigentes están manifestando reparos hacia el mecanismo, hasta a tener una nueva convención constitucional en los mismos términos, y que no se ha explicitado mucho, y que el mismo era de la opinión, por ejemplo, de no tener la misma cantidad de escaños reservados o tener el mismo criterio de paridad, sino que tener como un criterio cebra, es decir, que sea paritario en las listas, pero no necesariamente en los resultados. ¿Eso efectivamente está en discusión hoy día en Chile Vamos? ¿Repetir el mismo mecanismo o con matices? Sí, a ver, son varias cosas. No solamente en privado, no solamente de derecha, sino de izquierda también. Basta ver las declaraciones hoy día de Luis Mayra, por ejemplo, que señala que eventualmente esto podría ser otro tipo de convención y que implique, qué sé yo, que haya también un comité de expertos, etcétera. Monker decía, comité de expertos incluso con derecho a voz y voto. Eventualmente, a ver, yo lo que creo que no podemos repetir, y eso sí es importante, es replicar un proyecto fracasado como el que fracasó. Nosotros hemos hecho un compromiso explícito como partido político por continuar por los cambios que nos lleven a hacer una solución del problema constitucional, y creo que estamos en un buen pie histórico para solucionar el problema constitucional de manera tal que la legitimidad de las instituciones finalmente no pasen a ser cuestionadas, sobre todo por los extremos políticos. Yo creo que eso es bien importante, y creo que en un mundo de centro derecha, de centro izquierda, socialdemócrata, que deja eventualmente a estos extremos participando, que duda cabe, pero tal vez no dentro de esos 4/7, que es donde hoy día podemos acordar un nuevo camino, podemos hacerlo. Pensar que el resultado deja pétrea la Constitución de 1980 o de 2005 con toda su reforma, me parece que es no entender que ya caducó políticamente, que es necesario un nuevo pacto social. ¿Hecho de la misma manera que se hizo en la Convención? No, bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles son esos criterios que habría que primero modificar? Que acá nosotros tenemos que aprender también de los errores, tenemos que hacerlo de manera seria. Creo que tanto, y hemos visto la voluntad en el Partido Socialista, en personas incluso que están hoy día apoyando al gobierno por tener un buen proceso, pero no ir a las demasías y a los excesos que finalmente terminaron por matar y por ahogar un proyecto constitucional que lo que iba a hacer era construir una casa de todos, eso significa, que no terminó por hacer. Ya, pero senador, eso significa, por ejemplo, modificar algunos criterios como, por ejemplo, paridad en el resultado de los convencionales, modificar, por ejemplo, la cantidad de escaños reservados que había en la convención, bajar el número de convencional, porque son algunos de los criterios con los cuales además, mañana van a tener que empezar a ponerse de acuerdo. Varias cosas. Primero, yo creo que hay que tener eventualmente menos convencionales. Una convención que equipara a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y que tiene además 17 escaños de pueblos originarios, cuando eso no se corresponde eventualmente con la proporcionalidad
que ellos sacaron en voto, hubo personas electas con 69 votos. O sea, creo que hay que tener también una autocrítica. Apostar al principio de una persona un voto, ¿verdad? Eso rompe con la lógica de la democracia liberal. Creo que debiésemos tener también la integración, y esto lo dijo la mamá del presidente Boric en algún minuto, ¿dónde están los expertos? Los expertos tienen que tener algún decir, ¿verdad? Tenemos que aprender del proceso. Y solo para cerrar, tenemos un proyecto que hizo la presidenta Bachelet, tenemos 200 años de historia constitucional y tenemos hoy día buenas herramientas de dónde tomarnos, incluso algunas de las buenas prácticas que pueden haber emergido de la fracasada Convención Constitucional, que la verdad que se perdió por sus propios excesos y demasiado. Teniendo en cuenta que estos criterios son los que ustedes tienen que llegar con una propuesta, ¿cuáles serían en ese caso las modificaciones que habría que hacerle a la Convención de partida? ¿Con plebiscito de entrada o sin plebiscito de entrada? Sí. A ver, nosotros lo hemos discutido largamente la centroizquierda y plebiscito de entrada sería redundar porque ya hay un mandato y más que un mandato hay un sentir general respecto a tener... Solo para saber, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Plebiscito de entrada es redundante? Sí, sí. A ver, yo creo... Para dar la palabra al lado ya. ¿Sí o no? En mi opinión, yo creo que nosotros debiéramos acordar el mundo político, ir a un nuevo proceso más corto, sin plebiscito. como lo declaré, pero hay gente que legítimamente también puede decir... Ya, pero ¿sin plebiscito o con plebiscito? No, yo creo que hay que preguntarle a la ciudadanía, hay que saber, pero no necesariamente tiene que haber un plebiscito. Creo que también hay que confiar en las instituciones políticas. Yo la hago cortita, es que a mí, ojalá hable hablado y a mí me gustaría hacerme cargo, porque mira, yo como secretario general del partido quiero dejarlo súper claro. Renovación Nacional y Chile Vamos se la va a jugar por una buena y nueva constitución. Esa es la posición no solo del partido, sino que más allá de ciertos comentarios, digamos así, bastante excepcionales, Iván, de personas que además son independientes, yo creo que hay un compromiso muy férreo en esa dirección. Ahora, yo creo que hay dos negacionismos, Iván, que no hay que dejar entrar. Uno es el negacionismo de creer que no se necesitan cambios. Yo creo que eso no lee la realidad, no lee los estudios de opinión. Y el otro... ¿Los republicanos están en eso? No. Y el otro negacionismo... Pero perdón... Pero lo dijeron en la mesa. Pero qué temor a decirle así... ¿Quiénes están en ese negacionismo? Yo tengo la impresión, Iván, y aquí paréntesis... quizás pedagógico, yo creo que de repente Republicanos también está teniendo su reflexión interna, no por nada cambiaron su presidente. Ojo, yo que comparto todos los días con los parlamentarios de Republicanos, no los tengamos como algo tan unívoco. Cierro el paréntesis ya. Entonces, y la segundo negacionismo es creer que aquí volver a repetir la experiencia de una convención 100% electa en la misma regla, que es lo que dijo Guillermo Tellier el miércoles, que es lo que defienden algunos sectores del Frente Amplio, a mí también me parece de una falta de sentido de realidad. Porque también la gente quiere saber con qué propuestas llegan. ¿Con o sin plebiscito de entrada? Mira, nosotros lo que devuélvame la palabra. Y le devuelvo la palabra al lado. Pero, ¿con o sin plebiscito de entrada? Se habla por la derecha con tercera posición. Ya, pero ¿con o sin plebiscito de entrada? Yo no me pierdo ni un minuto que la fatiga electoral no da para un nuevo plebiscito de entrada. ¿Menos convencionales o la misma cantidad? Yo creo que nosotros tenemos que construir algo que permita espacio para gente con experiencia, que hay que ver cómo lo hace, gente que sepa, expertos, y algo más acotado que nos permita realmente deliberar desde los moderados. ¿Paridad garantizada en los resultados? ¿Y escaños reservados en la misma proporción? ¿Perdón? ¿Y escaños reservados en la misma proporción? Yo creo que más que eso, la participación de los pueblos originarios tiene que ser en proporción a los votos que obtengan en el padrón. Ahora sí, porque lo interrumpí. Y ahora me devuelven la palabra. Le devolvemos la palabra y haga su definición. Muy bien, porque... No, pero porque mira... No. Oye, no, porque es importante que hable Diego, porque mañana, en la mañana, a las 9 de la mañana, nos vamos a juntar en el ex Congreso y le van a poner los micrófonos y vamos a ver cuál es la posición. A ver si dice lo mismo que acá de decir. Vamos a ver. Pero, a ver, no, yo tengo confianza. Ya, pues Diego, yo tengo confianza que estamos en un momento en donde tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo. O sea, el resultado del domingo cierra un texto en concreto que se propuso, pero abre y sigue estando viva ese sentimiento por una nueva constitución. Cosas concretas que yo diría, tiene que ser una convención de menos tiempo. O sea, 3 a 5 meses. O sea, tiene que ser un proceso expreso. Porque, a ver, esta es una segunda oportunidad y probablemente la última. Por lo tanto, aquí... Y hay una fatiga en la sociedad chilena, por lo tanto hay que hacerlo rápido. Y hay 2 textos buenos que tomar. El de Michelle Bachelet del 2017 y el de esta convención que fracasó, pero hay mucho contenido de esa constitución. No, o sea, no fracasó todo el texto, eso es lo que quiero decir. Creo que hay que tenerlo sobre la mesa. Hay contenidos como derechos sociales, descentralización, paridad y derechos de las mujeres y derechos sociales que tienen que estar contenidos en el nuevo texto que venga. Entonces, bueno, después respecto... Los principios, como ejes rectores, ¿no? Entonces, ya hay 2 textos interesantes para mirar que sirvan de inspiración y 3 a 5 meses me parece que es razonable. Luego, debiésemos tener un grupo más reducido.
100 personas, creo. 100 constituyentes electos de manera democrática. Ese sería el tope de constituyentes. En mi opinión, mañana tendremos esa discusión específica, pero me parece que 100... Y tiene que ver también con el sistema que... Sí, porque, mira... ¿Cómo ajustas el número? Si tenemos menos de 100... Claro, hay gente que me puede decir en la casa, pero ¿por qué no tenemos menos? Sí, porque en la medida que tú tengas menos de 100, empiezas a afectar la representatividad de la diversidad de Chile. Las regiones pierden representación, los distintos... ¿Y los expertos? ¿Qué papel jugarían los expertos eventualmente en esto? Perdón, Monkever decía, expertos eventualmente con voz y voto. Y eso es... No, yo creo que voto es más complicado porque... Con voz. Con voz. Depende. porque cuando los expertos... Ahí están los matices. Depende. Pero al menos Porque por eso que mañana nos vamos a juntar. Ya, pero por eso... Pero mira, fíjate que una de las cosas y de las prácticas que funcionó bien durante el acuerdo del 15 de noviembre, que después se fue deformando lamentablemente con las modificaciones que se metieron en el Congreso. Los apéndices. Pero no, claro, los distintos apéndices, cada uno metía cosas. Pero el acuerdo entre los distintos abogados especialistas constitucionalistas que habían designado las bancadas parlamentarias funcionó bastante bien y le dio bajada a eso. Acá entendamos que estamos construyendo un texto que es un texto constitucional. Mi padre fue 50 años profesor titular de la Chile de Derecho Constitucional. Hay gente muy especializada. Fue profesor de la Paulina. Oye, pero hay gente especializada en esto. Es una constitución. Aprendimos que no queremos refundar Chile, sino mejorarlo. Y eso creo que es de los grandes aprendizajes que nos debe dejar Paulina. Quiero agregar proceso. algo a lo que se ha hablado, que estuvimos hoy día conversándolo informalmente algunos. También de tomar, y aprovecho también de señalarlo hoy día, que es 11 de septiembre. La Constitución de 1925 fue reformada sustantivamente el año 1970 por el Pacto de Garantía. Y era una Constitución que consagraba derechos sociales, una Constitución moderna para la época. Claro, no tenía participación paritaria, no consagraba los principios de hoy del siglo XXI, pero también hay quienes pensamos que puede ser un muy buen insumo a considerar. Y lo digo hoy 11 de septiembre porque esa Constitución no fue derogada. Hubo un bombardeo, hubo un golpe de Estado y producto de eso se empieza a legislar con bandos militares y después con decretos leyes. Y sobre el tema de los plazos, lo que decía Vlado, ahí también está el tema de la fatiga eleccionaria de la gente, la fatiga constitucional. ¿Es razonable pensar que de aquí a, tú decías, 3 a 6 meses... 3 a 5. 3 a 5 meses se pueda dotar efectivamente al país de una nueva constitución? Yo creo que sí. A mí me gustaría que nosotros nos cifremos como fecha el 5 de octubre del próximo año. Una fecha de unidad, no una fecha de división. Primer elemento. 35 años se cumplen. Así es. Segundo elemento clave. Acá pareciera ser que estamos más o menos de acuerdo que tenemos que caminar hacia algo mixto, donde haya gente que sepa, participación democrática y, ojo, un tercer elemento que nosotros como Renovación mañana lo vamos a plantear para tranquilidad del Estado, que es la participación de la sociedad civil de manera inteligente. Acá las iniciativas populares de norma fueron basureadas en la convención. Esa es la verdad. Tuvieron un tratamiento que no fue más de 15 minutos, bueno, eso tenemos que corregirlo. Y permíteme un comentario respecto al gobierno. Mire, el gobierno, mientras más opina del proceso, más lo enreda. Y si nos quiere ayudar, que hable menos del proceso y hable más de los temas que están enredando, que es la falta de foco del gobierno en temas como seguridad, como aumento del costo de la vida. Entonces, la verdad que la ministra tiene que ser consciente que mientras ella está pensando en bailar cueca por el plebiscito, lo que le está pasando a los chilenos es que lo están asaltando en la entrada de la fonda. Entonces, ojalá ella ponga el foco en los temas que nos permiten a los políticos discutir de los otros. Entonces, yo en eso le pediría al gobierno que colabore más y intervenga menos. El presidente, perdona, en eso fue bien claro el día que nos convocó a la Moneda. Cuando dice que el protagonismo... Él dijo que los ministros, y particularmente SECPRES, a cargo de Analía Uriarte, tenían un deber de acompañamiento, pero que no iba a ser tampoco un encargo de ese ministerio, sino que para tener el rol más bien técnico, de apoyo político, así lo ha dicho Analía también. Yo creo que el gobierno, a diferencia de lo que señala Diego, está bastante preocupado de resolver los problemas que tenemos. Escuchamos recién a la ministra Toá, hay graves problemas de seguridad que se arrastran hace largo tiempo y esto no es por tirar la pelota para atrás, sino que efectivamente no son problemas que se puedan resolver tan fácilmente. La situación de la Araucanía, la migración del norte, y creo que el gobierno está abocado con bastante fuerza a eso y que nosotros
como por partidos políticos, pero también integrando a la sociedad civil, que fue otro encargo que hizo el presidente ese día, de que escuchemos a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a la CUT, a la NEF, a la SOFOFA, no sé, todas las organizaciones que puedan tener algo que decir respecto de este proceso constituyente. Ya, eso sobre los mecanismos. Hacer una... De vuelta de la pausa, pero un momento. El Pausa. Senado, ¿tiene o no tiene que estar presente en el nuevo diseño constitucional? Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos. Bien, pues ya estamos de regreso en Estado Nacional y la palabra la tiene el diputado Vlado Mirosevich. La pregunta quedó formulada en términos comerciales. En el nuevo diseño, eventualmente de una convención, ¿es con o sin Senado, Vlado? A ver, yo creo que fue un error haber eliminado el Senado. Ahora, de ahí a creer de que esa eliminación del Senado fue lo que hizo perder el plebiscito, no, porque no imagino a la infinita mayoría de gente que fue a votar por el rechazo dentro de esa gente que estuvieran reivindicando, por favor, repongan el Senado. No creo que haya sido tan decisivo. Pero efectivamente fue un error porque parte de lo que hizo la convención, creo yo equivocadamente, es que comenzó a producir un miedo que espantó, que ahuyentó a las mayorías. Creo que esa es la principal lección histórica que habría que, para resumir, las mayorías salieron corriendo de un tono, de un espíritu, ni siquiera de un texto en concreto, sino que no les gustó lo que escucharon, lo que vieron como tono, como representación. Y claro, lo del Senado fue probablemente una más de tantas cosas que comenzaron a producir demasiada incertidumbre. ¿Diego? Pero mira, yo quiero decir una cosa. Hay mucha crítica hacia lo que resultó ser la convención, pero en algún minuto hay que hacerse una autocrítica sobre el diseño. Porque aquí pusiste a 155 personas con una hoja en blanco y un plumón a reinventar el país desde cero. La probabilidad de que eso terminara en algo maximalista, pucha, permíteme decir, era bastante probable. Entonces, de cara a lo que viene, tenemos que acusar Recibo para hacer algo que al menos suponga ciertos acuerdos tácitos que me parece que alcanzó Chile. Unidad de su territorio. Podemos establecerlo como algo así como un acuerdo tácito después. 3 poderes del Estado. Poder judicial autónomo. Fortalecimiento de las fuerzas del orden dentro de la Constitución. Entonces, si tú repites la experiencia de la hoja en blanco y maximalismo... Está dando pistas, Diego, de lo que viene mañana, parece. Y como que escucho que todo va a quedar igual. No, al revés, po. Lo medular No, se mantiene, mira, pero yo Estado creo social de que- derecho, derechos sociales... Que hay algún Ojo. acuerdo ya acerca de los temas que señala Diego, no para quedar inmovilizados, sino porque hay una tradición republicana de 200 años, tenemos una tradición constitucional y tenemos, creo yo, claridad en que los poderes del Estado debieran mantenerse como están, lo que no significa que, por ejemplo, no se pueda modificar el Senado, no tanto en su estructura, sino que en los problemas que presenta la tramitación Pero en el con Senado. o sea, con 2 cámaras. Finalmente, lo que hay que buscar es el problema y buscar la solución a ese problema. El Luciano. problema del Sí. Senado espejo que se ha llamado es ese, que tú tienes la tramitación doble y eso hace más lento el procedimiento legislativo. Pero también el Senado tiene importantes roles en nuestro país. Luciano. Bueno, uno incumbente, siempre es malo señalar una suerte de defensa corporativa. Yo salí electo senador, pero esto se hubiera solucionado eventualmente si el proyecto constitucional hubiera ofrecido, por ejemplo, una reforma al artículo 142 o al capítulo 15, donde se hubiera reelecto todas las instituciones. En fin, yo creo que acá lo único que debe dar garantía a este nuevo proceso es que no se va a desguazar el país, que no se va a refundar, porque algunas personas sienten que están iluminadas y para eso hay que ponerle bordes. Creo que tiene que ser serio, responsable, rápido, expedito y que no atente finalmente contra la estabilidad ni de la nación ni de las expectativas que tienen los chilenos. Por ende, creo que tiene que ser un proceso bastante más acotado y que le dé certidumbre a los chilenos, Senador, que fue justamente lo que no hizo esta convención. Senador, voy a hacer un acto de transparencia. En comerciales yo le hice una pregunta que no todos respondieron pero se comprometieron a hacerlo. Yo preguntaba, y vi una entrevista en el Mercurio de mañana, lo voy a citar, octubre hizo posible un momento de cambio, pero los excesos del octubrismo lo frustraron. Eso es parte de lo que dice Vlado Mirosevich. ¿Y cómo usted tiene la entrevista antes de que salga ¿Pero publicada? qué quiere que le diga? Viene el Mercurio de mañana. Y yo les preguntaba en comerciales, voy a partir contigo, Luciano, porque tú fuiste el primero que dio los nombres. ¿Cuáles fueron los nombres de los convencionales que crees tú que más dañaron al proceso? Yo creo que por formación. Los nombres. Sí, por formación. Primero, Jaime Baza, por haber sido vicepresidente y por haber tenido también una responsabilidad y una formación jurídica que lo obligaba en mayor medida que a otros.
¿verdad? Los nombres. Sí. En segundo lugar, creo que Fernando Atria, que también fue ideólogo de esta convención y la llevó a sus demasías sin poder siquiera controlar sus bordes. Sí. Y por último, y esto es una reflexión respecto a otro nombre que yo te había dado, pero creo que alguien que no fue convencional, pero actuó como factor muy relevante, que es Giorgio Jackson. Vladimir Osech. A ver, los nombres. No sé si personalizar, bueno, pero a ver, voy a partir por quien creo que sí, tiene una responsabilidad personal desde el inicio de la convención, lamentablemente, que creo que Elsa Labraña le hizo un daño al proceso desde el primer minuto que le... Pero voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer un homenaje. Agustín Esquella, tremendo rol. Patricio Fernández, tremendo rol. Y Jorge Abarca, tremendo rol. Todos los liberales salieron electos por el Partido Liberal, entonces le hago un homenaje. Oye, que jugaron un tremendo papel. Pero distinto de lo que dijo Comerciales. Tremendo papel. Diego Chalper. No, muy breve. Primero Marco Barraza, porque ese hombre fue el que construyó la tesis del tercio irreflexivo. Y dos, yo creo que, aunque hoy día le hacen el quita al octubrismo, pregúntese usted en qué cupos de qué coalición fue el señor Stingo o de quién es concejal hoy día la señora Alejandra Valle, que era animadora hasta hace poco. Entonces, el Frente Amplio tiene que hacerse una autocrítica por la causa de este proceso. Nombres, ¿de quiénes afectaron más al proceso? Mira, yo creo que hubo varios. Creo que los estilos que hubo ahí, por ejemplo, Elsa Labraña, que nombraba, porque finalmente instalaron una conducta equivocada, de poco diálogo. Por el otro lado, Tere Marinovich, que era puro Twitter y puro ponerle incendiar la cosa, claro. Hay algunos nombres yo creo que más... por el rechazo. Por eso, pero los nombres y otros más que estuvieron aquí en Comerciales. En general hizo mal. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por estar junto a nosotros esta noche. Senador Luciano Cruzque, muchas gracias. Vladimir Osech, muchas gracias. Diego Chalper, gracias por estar aquí. Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos. Bien, pues de regreso para dar las gracias por estar junto a nosotros. Estamos terminando Estado Nacional. Que tenga muy buenas noches.